presente congreso. Vamos a tener interesantes ponencias. La primera va a estar a cargo del doctor Rodolfo de Jesús Palencia Vizcarra. El doctor es médico internista con especialidad en medicina de adultos, colegiado en la institución del Colegio de Medicina Interna de México y certificado en el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Asimismo es miembro del ACP. El doctor estará a cargo del tema Educación Médica, una mirada hacia el futuro. Doctor Palencia. Muchísimas gracias. Bueno, esperamos dejar por lo menos las inquietudes en la lucha ahorita contra el tiempo. En todas nuestras pláticas cada vez vemos que tenemos menos oportunidad de tiempo y hay que sacarle provecho a lo que vamos a tratar en esta tarde, de que ya hace hambre. Entonces ya se hizo la presentación y hablaré no del futuro, porque realmente el futuro ya está aquí y la verdad es que parece que lo estamos dejando pasar, y la intención es ver qué podemos hacer con los cambios que nos están sucediendo, porque parece que no nos despierta todavía muy bien esta transición en la que estamos viviendo y en donde cada vez la brecha entre las juventudes y los que ya tenemos un kilometraje recorrido parece que se hacen más grandes. Y entonces analizaríamos qué realmente fue lo que cambió. Las tecnologías de la información y comunicación realmente tienen que ver con lo que está sucediendo. El médico o profesor o tutor o guía, realmente el clínico está preparado para ser profesor, o por lo menos tiene los requisitos mínimos para lograr transmitir el cambio en cada uno de sus estudiantes. El aprendiz del siglo XXI realmente es diferente a lo que nos tocó vivir, porque parece que los que somos un poco más viejos hablamos de que nuestros tiempos siempre fueron mejores y que los muchachos de ahorita pues no quieren, son más malos, no tienen ganas, no hay diferencia aquí y hay que analizar muchas cosas en esta brecha que queremos tratar de comentar. Y realmente estamos logrando viendo la cantidad de información, lo que se está produciendo nuevo y la calidad de la misma, porque realmente la cantidad de información que se produce y más o menos lo que repite la literatura habla que de ese montón de información del 7 al 10% realmente tiene un peso esa información, y entonces tenemos el problema de dónde vamos a encontrar ese 7 o 10% de esa información. Y realmente tendremos las teorías o las prácticas para poder ser un buen educador. Bueno, pues analicemos un poco estos datos. Estas eran nuestras herramientas cuando yo hice la residencia, cuando hice la carrera y cuando hice la residencia. Esta era nuestra computadora, o sea que era un teclado que imprimía al momento que nosotros íbamos tecleando, no necesitaba corriente, no necesitaba cartuchos de tinta, y entonces era como transmitíamos nuestro conocimiento. Y para lograr encontrar un artículo, nosotros íbamos a la biblioteca y entonces la que nos despachaba en la biblioteca decía, aquí tienen y allí ven en esos libracos y podrán sacar sus referencias bibliográficas, y luego ya después iba uno con la señorita de la biblioteca y ya veía y le decía a uno, no, fíjese, no tenemos la revista, híjole, pues mire, la puede encontrar en el hospital fulano, y ahí va uno al hospital fulano, y que le sacaran a uno unas copias, y luego traducirlo, y luego, bueno, era todo un verdadero rollo, y ahora resulta que estamos sentados aquí y ustedes pueden consultar que todo lo que les estoy platicando son mentiras. Entonces, lo pueden consultar, entonces no hay ningún problema para poderlo consultar. Y entonces, hemos entendido que si no hay información no existe nada. O sea, no podemos movernos para ningún sitio, y lo pueden ver. Sin información no hay educación, sin información no hay investigación. Sin información no podemos utilizar todo el resto de herramientas para complementar nuestra actualización y nuestro conocimiento. Y hubo el problema de que al inicio de este siglo cambió totalmente del papel a lo digital la información.
Y entonces no estábamos preparados para este cambio, era más fácil agarrar un libro o que nos llegara la revista y obtener la información que necesitábamos. Claro que estábamos limitados a las revistas que pudiéramos conseguir, a un Harrison a lo mejor que era de 2 o 3 ediciones hacia atrás, porque no podíamos comprar otra cosa, y entonces esa era la manera como íbamos caminando, y entonces pasó a lo digital y resulta que ahora está todo a la mano en un teléfono, pero no nomás está para nosotros, la información también está para el paciente. Antes que nosotros podíamos decir que teníamos esa información y la manejábamos nosotros nada más, porque era como un culto el tener ese poder de la información, ahora, bien o mal, los pacientes están informados. Y entonces, ¿cómo han influido las tecnologías en la educación médica? ¿Cómo vinieron a cambiarla y cómo realmente nos han complicado algo la vida, ¿no? Y a esto es lo que nos dedicamos, eso explicaría este cuadro, a lo que nos dedicamos nosotros en TIC. TIC no es otra cosa que tecnologías de la información y comunicación en la clínica. Nosotros no somos tecnólogos, somos clínicos y utilizamos la tecnología para complementar nuestra situación clínica. Y entonces podemos ver que la búsqueda de información se ha complicado. No hemos sido preparados, hemos ido aprendiendo en el camino, como nos agarró COVID para poder que se pararon las clases y que tuvimos que usar la tecnología para tratar de acercar al aprendiz toda la información que queríamos llevarle. Pero además, si no tenemos información, ¿cómo podemos influir en los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo podemos actualizar en el día a día nuestro conocimiento? ¿Y cómo vamos a tomar decisiones de manera lo más adecuadamente posible y evaluar lo que estamos obteniendo de resultados para que cada vez identifiquemos cuál es la necesidad de conocimiento de cada uno de nosotros? O sea, la información que necesitamos, todos los que estamos en el auditorio, es totalmente diferente. Los conocimientos que tenemos sobre el aspecto que sea es totalmente diferente. Son necesidades diferentes. Por eso el hecho de generalizar las sesiones, a veces entramos a una sesión y salimos igual, o nos quedó muy poquito. Entonces, esto fue lo que vino a cambiar. Cambió nuestra forma de informarnos, cambió la forma de educar, cambió la forma de actualizarnos y cambió la forma de hacer hasta medicina, que después tendremos con el doctor Palencia una plática sobre telemedicina, pero cómo cambiamos en todas estas actividades con la tecnología, con la conectividad, con la información, la educación y la atención médica, todo eso vino a revolucionarse. Y entonces, para poder utilizar otras herramientas de aprendizaje como son los simuladores, si no existe información, de nada sirve que yo sepa hacer maniobras de reanimación si no sé cuándo las debo hacer, o cuándo debo de hacer una desfibrilación, o cuándo debo de aplicar este conocimiento y obtener de estas herramientas el mayor conocimiento posible. Entonces, la situación no es nada fácil. Ya hablábamos de la cantidad que se está produciendo de información y la que tenemos que analizar y la tecnología que está cambiando, pero además el médico, tanto el estudiante, el residente, como el médico ya en su actividad profesional, tiene que realizar muchísimas funciones. Realmente tiene que estar en consulta, tiene que estar en piso, tiene que pasar visita, tiene que llenar formatos, tiene que ir a dar una interconsulta. Y volvemos otra vez, ¿qué pasa también con los residentes o el aprendiz? También tiene muchísimas actividades. Y entonces, ¿en qué momento nos sentamos o le dedicamos un momento en la parte de su formación? Porque como decía Dolores Pradera, ¿no? El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Entonces, así estamos en este tenor, en la parte pues de la educación. Y aparte, nos tenemos que enfrentar al paciente que mencionábamos y al familiar, que cada vez está más informado. Ya sé que van a criticar y van a decir, pero está mal informado. Pues mal informado como quieran, pero esté informado.
y nos va ya a discutir lo que nosotros tratamos de, a veces, hasta de establecer así como si fuera ley. Entonces, ¿cuál es el papel del educador en la actualidad? Pues debe ser, como siempre ha sido, un ejemplo a seguir, pero ya no es aquel guía o aquel tutor que solamente su verdad y su conocimiento y su carga de información era la que deberíamos de saber, no deberíamos de salirnos de ese tenor. Y luego, el conocimiento, que cada vez es más difícil de llegar a un nivel. Entonces, el conocimiento y la parte de ser un buen clínico, el hecho de que tengamos mucha información, pero que no la sepamos aplicar de manera adecuada ante un paciente en específico, y las técnicas de pedagogía y el dominio de las TIC es una de las cosas que nos ha venido otra vez a poner contra la pared, y el maestro o profesor debe de tener esa capacidad de lograr un aprendizaje activo. Por ejemplo, aquí ahorita todos ustedes a estas horas de las 3 de la tarde, o sea, están oyendo el rum de mi voz, pero realmente qué tan activo estoy logrando yo hacer para captar su atención y que capten la idea que tenemos. Y nos preguntamos, ¿el médico aprendiz del siglo XXI es diferente o nos está costando más trabajo que nos entiendan o que les llamemos la atención para podernos comunicar con ellos y transmitirles lo que queremos darles a conocer? Entonces, el aprendiz, que tiene características muy diferentes a nuestro tiempo por todos los distractores que tienen, porque si ellos quieren utilizar el teléfono, son expertos en manejar la máquina, pero no es el manejar solamente la máquina, es qué utilidad le vamos a dar a la máquina para que podamos realmente tener una utilidad de ella, y cómo las características de autocrítica, de desempeño, de reflexibilidad, de reflexionar, de utilizar las tecnologías con criterio, de aprender por su propia cuenta. Cada vez existe menos tiempo en la pasada de visita. No podemos andar con 10 gentes alrededor pasando una visita y resulta que no le podemos dedicar a los diferentes niveles el conocimiento o la información adecuada, y entonces cada vez cada quien tendrá que hacerse cada vez responsable de su propia formación, y siendo el maestro como un guía que le ayuda a filtrar la información, que le ayuda a lo que es curar la información para tratar de transmitir algo que tenga realmente una repercusión en su aprendizaje y explotar las características de lo que es utilizar el aula y lo que es cómo lograr que el aprendiz utilice su tiempo adecuadamente fuera del aula. Y es por eso que hay diferentes formas de presentar la información a través de la multimedia, y que este aprendiz, con una actitud proactiva, si es que lo logramos, compromiso por su propio aprendizaje y la conciencia de lograr actitudes, destrezas, habilidades, estrategias propias de su condición, y una actitud para trabajar en entornos colaborativos con sus propias metas y un aprendizaje autodirigido. Y es por eso que se deben de definir metas, planear actividades de aprendizaje, saber comunicarse, saber buscar información, saber trabajar en equipo, autoevaluarse y saber tomar decisiones y evaluar esas decisiones y definir necesidades de conocimiento. Ahí está lo del aprendizaje activo, las definiciones, y lo del aprendizaje activo mejorado con tecnologías que son mejoradas a través de la simulación, de los juegos en línea, las plataformas de inmersión como es la realidad virtual y la tecnología móvil. Esto ya no es un sueño, o sea, ya lo tenemos, por lo menos en el centro médico de donde nos formamos, tiene un centro de simulación sumamente bien establecido, bien estructurado, con personal especializado en el área, como lo pudimos ver en las fotos. Y entonces entender que el aprendizaje se puede dar de manera inconsciente, que se puede ser reactivo cuando estamos en el área tomando decisiones con los pacientes, o el aprendizaje deliberativo, donde realmente se debe de tener una conciencia
de qué es lo que necesito aprender o qué me falta por aprender o cuál es mi necesidad. Y así las características deseables para el médico del siglo XXI, tenemos que la profesión de médico ha cambiado y hablábamos de aquel maestro que era la figura, que era el que tenía el poder del conocimiento y el poder de la información, porque la información, él solo podía comprar la revista y él tenía la información que nosotros no podíamos llegar a ella o no estaba tan disponible para nosotros. Y los profesionales activos, comprometidos, interdisciplinares, o sea, tenemos que trabajar con un equipo, compasivos, más cercanos al paciente y que demanda una salud que nos complica esta demanda a través de esta población que va envejeciendo y que requiere de mayor atención y de mayor complejidad para su atención. Entonces la enseñanza actualmente está totalmente fraccionada. Hacemos 2 carreras en la gran mayoría de las universidades, o por lo menos en donde yo conozco, hacemos la primera carrera, que es la de ciencias básicas, y hacemos la carrera clínica, y entonces hay una brecha que sigue existiendo, aunque muchos ya han sido preparados como profesores, y hablamos de que no, esto ya no existe aquí, y nosotros ya lo hacemos, nosotros ya lo tenemos resuelto. No lo tenemos resuelto, como a lo mejor yo haría una pregunta así rápida. ¿Quién de aquí, sinceramente, tiene resuelto su problema, su situación de resolver su información que necesita? Levante la mano. ¿Entendieron mi pregunta o no? Entonces quiere decir que no tenemos resuelto el problema de la información, que es la parte básica para arrancar. Entonces, si seguimos en ese tenor, seguimos viendo toda esta parte que, bueno, todo mundo la conocemos y que la estamos padeciendo y que la queremos cambiar. ¿Por qué es importante si realmente yo busco una justificación para dedicarme a la enseñanza? Porque yo sé que si enseño, el primero que va a aprender soy yo. Entonces, si yo me quiero dedicar a la educación, lo hago a lo mejor no por el que está enfrente. Lo hago porque todo esto y todos los que venimos al Congreso y todos los que damos una charla, el que aprende realmente es el que da la charla. Por eso, si podemos ver aquí, donde uno enseña, aprenden 2. Y el que aprende a enseñar, aprende a aprender. Entonces, puedo resolver muchas cosas personales primero. Y entonces se vino a integrar, si ustedes lo pueden ver, la tecnología, el conocimiento y la pedagogía, que nos cuesta trabajo a los clínicos estar complementados con ello, y entonces, ¿cómo hacer para entender que estas teorías y estas maneras de cómo fuimos cambiando en nuestra manera de aprender, tenemos que, primero nos enseñaban o nos daban lo que deberíamos de aprender, o sea, esto es lo que debes de aprender, y luego nos enseñaban cómo podíamos aprender eso que deberíamos de aprender. Y luego ya después fuimos caminando y entonces deberíamos de entender que el aprendizaje debería de ser colaborativo y construir nuestro propio conocimiento, y luego llegaron las tecnologías y entonces conectamos todo esto en donde tenemos el conectivismo entre la manera de aprender y la manera de relacionar las tecnologías que nos faciliten como herramienta el cómo podemos aprender. Y podemos ver aquí que esta es la forma como educábamos en las primarias o la pedagogía en el niño, en donde era unidireccional. Y después entendimos que en este proceso del caminar, el aprendizaje del adulto pues debería de ser un intercambio entre profesor-alumno, alumno-alumno, y entonces ir aprendiendo de esa manera. Y luego aprendimos que se iba integrando la tecnología, y luego llegar a una especie de madurez donde logramos la autonomía, la madurez y la contribución del aprendiz y el proceso de aprendizaje autodeterminado, ¿sí? Y multidireccional, que nos debe permitir actualizar nuestros conocimientos y entonces sí la capacitación continua. Y entonces, ¿qué nos pasó en la pandemia? Que tuvimos que utilizar la tecnología y desapareció el paciente. Y tuvimos que buscar de qué manera el aprendiz se conectaba con el tutor o el profesor
y utilizar tecnologías que nos permitieran transmitir o intercambiar este conocimiento por diferentes formas, ya sea presencial a través de la pantalla, asincrónica mandando información o haciendo una combinación, y cómo debería ser un curador de contenidos y un facilitador el profesor, ¿sí? Y cómo el aprendizaje autodirigido y que debemos de continuar en ello con un alto grado de responsabilidad, y cómo aprender y desaprender en la toma de decisiones. Y es por eso que debemos de, desde el primer momento que el muchacho pisa la Facultad de Medicina, debemos de ir pensando y planeando cómo integrar las ciencias básicas con lo que es realmente la vida real, que es de resolver problemas y de estar ante un paciente, y cómo integrarlas a través de esta serie de pasos, ¿sí? Que ustedes pueden ver, de cómo en la primera sesión nos ponemos de acuerdo, qué vamos a analizar, cómo vamos a buscar la información, cómo tenemos el conocimiento, discutimos el problema y cómo vamos a enfrentar esta vía de lo que nos está sucediendo del aprendizaje en base a problemas. Y entonces, desde 1969, ya ustedes pueden ver ahí en la Universidad de McMaster, ya se estaba estableciendo el aprender a través de estas formas, y se vino a integrar en la actualidad el Internet y las tecnologías de la información, tratando de resolver problemas de los pacientes y lograrles encontrar la mejor solución, entendiendo el proceso de cómo logramos esta solución para lograr conocimiento, destreza y experiencia. Y este cuadro, que siempre me ha gustado mucho y por eso quiero detenerme un poquito más en él, ahí está encerrado el proceso de la atención, desde que empezamos hasta que lo terminamos y le tenemos que seguir dando ese seguimiento. O sea, debemos centrarnos en el paciente, y en el módulo anterior se habló mucho de la historia clínica y del diagnóstico clínico. Entonces, la historia clínica y la exploración física, para lograr una buena información de esta situación, debemos de tener suficiente conocimiento y una capacidad de relación y de comunicación para lograr una buena historia clínica. Pero no nomás es hacer una buena historia clínica. Yo puedo revisarle a un muchacho que tiene una historia buena y muy bien estructurada, pero ¿para qué sirve la historia clínica? ¿Cómo vamos a utilizar los datos que obtenemos de esta situación y lograr la organización de la información, el pensamiento crítico de esa información y el razonamiento clínico que nos debe facilitar con la generación de hipótesis a través de lo que estamos analizando? Y todavía no llegamos a los exámenes clínicos, porque realmente los exámenes clínicos se van a generar a partir de lo que estamos pensando que pudiera tener el paciente. Entonces, no podemos adelantarnos, y a través de generar estas hipótesis diagnósticas, si se fijan, la información siempre a través del teléfono, que es lo más cerquita que podemos tener, siempre irá acompañando a la par la información en el sitio de toma de decisiones. Pero también parece que nos olvidamos de la incertidumbre, o sea, como si la incertidumbre no existiera. ¿Por qué? Porque la incertidumbre se transforma en algo como si fuera ignorancia. El hecho de que yo tenga mis dudas en mi proceder, en el atender de un paciente, hagan de cuenta que si yo empiezo a mostrar esa duda, tengo debilidad y debo de reconocer si realmente mis conocimientos son los que están deficientes para poderlos ir resolviendo. Y después tratar de establecer el diagnóstico más probable, porque muchas veces ni siquiera es un diagnóstico definitivo, poder establecer un pronóstico que nos permita tomar decisiones compartidas para establecer un tratamiento y darle un seguimiento. Y si la evolución no es la esperada, entonces tenemos que volver a retomar qué me falta para poder ayudar de mejor manera a mi paciente. Y acuérdense que aparte de la incertidumbre, nos estamos enfrentando a pacientes complejos, como lo vamos a ver en otro cuadro, y entonces esa incertidumbre, esa complejidad, a lo mejor la falta de conocimiento nos acerca al error médico. Y entonces, si lo vemos en este cuadro, tenemos el problema del paciente. Muchos de los que están aquí saben que ya tienen patrones o tienen ya bien establecidas
¿sí? Sus guiones de enfermedad y dicen paciente, dolor costal con una serie de ampollitas aquí en las costillas, herpes zóster. Ok, fácil. Pero tenemos un paciente con fiebre de origen a determinar y entonces se nos complicó la vida. Entonces ya no es tan fácil ni tan automático el poder establecer de manera fácil un guión, ¿sí? Y que de manera no analítica generemos nuestra hipótesis, pidamos exámenes, hagamos un diagnóstico, tomamos un círculo, pero cuando ya la cosa se complica, que no hay un patrón reconocido, entonces empezamos a enfrentarnos a que si me falta conocimiento, si realmente es tan difícil este paciente, si realmente la incertidumbre depende de mí, o depende de la institución, o depende del paciente, y acercarnos o alejarnos lo más que se pueda del error médico. Y que si cometemos el error médico, pues más que el castigo debe de ser la corrección y el aprendizaje a través de este error médico. Y entonces a través de un razonamiento causal y de mejorar nuestro conocimiento, profundizar en la manera de los diagnósticos diferenciales, construir la causalidad y si resolvemos realmente el caso y llegamos a un buen fin sin apresurarnos en cerrar nuestras decisiones, podemos seguir integrando patrones. Entonces, realmente esa es la vía más larga que utiliza el aprendiz en su forma inicial, pero todos utilizamos de manera combinada estas dos vías. No podemos irnos nomás por la libre y tomar decisiones de maneras a la ligera. Y entonces, a través del aprendizaje basado en problemas, podemos entender que el aula invertida nos puede ayudar. ¿Qué es el aula invertida? No es otra cosa más que la parte teórica que el muchacho puede analizar y revisar ya depurada, ya él llega con esa información a discutir el caso. Doctor Palencia tiene un minuto. Gracias. Entonces, esto es lo que les comentaba en breve de la complejidad a lo que nos estamos enfrentando, en donde una cosa es la enfermedad, otra cosa es cómo padece la enfermedad del paciente, que son dos cosas muy diferentes, y cómo el medio tiene esta repercusión y nos tenemos que enfrentar a todo este tipo de variables. Y tenemos maneras de evaluar, de organizar todo este tipo de situaciones que queremos transmitir y evaluar en estas nuevas formas de enseñar y de aprender. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Palencia. En este caso tenemos al doctor Rodolfo de Jesús Palencia Vizcarra de la Clínica Palencia, me parece. Sí, va a tratar el tema de telesalud, el legado de la pandemia. Quiero referirme al doctor Palencia, que es procedente de México y es médico internista, especialista en adultos, colegiado del Colegio de Medicina Interna de México, certificado del Consejo Mexicano de Medicina Interna y miembro del American College of Physicians. Antes de, si me permite 10 segundos, saludar la presencia en el ambiente del doctor Akaki, secretario general, y nos honra con su presencia, doctor Akaki, en el ambiente. Igualmente al doctor Penny del Perú, un excelente profesional, miembro de una de las instituciones también muy importantes de Latinoamérica, el doctor Carvalho, expresidente de la Sociedad de Medicina Interna, y igualmente los demás colegas agradecidos por esto. De todas maneras, los doctores Palencia de México nos traen su gran experiencia en educación médica y en telesalud. Doctor Rodolfo, por favor, adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradecer al comité organizador por la invitación de estar esta tarde, compartir esta tarde con ustedes. De hecho, esta plática es de nosotros. Por favor, siéntanse libres, a diferencia de lo que ha sido a lo largo de esta jornada, a interrumpir en algún momento durante mi sesión. De hecho, será un honor que me puedan interrumpir. Y sin duda, una de las cosas que enfrentamos en esta plática, en esta segunda parte de la tarde, que es esta serie de conceptos de educación médica, pues yo creo que ahorita ya nos batieron el cerebro a todo el mundo con conceptos como alfabetización médica, migrantes digitales,
nativos digitales, razonamiento médico, y así ha sido a lo largo de las sesiones que hemos tenido durante esta mañana. Y por si fuera poco, ahorita voy a intentarles, o vamos a hablar, de lo que es el contexto de la telesalud, la telemedicina, y cómo fue un parteaguas, y sigue siendo un parteaguas, en esta revolución digital, en esta revolución de conocimientos, y en esta revolución que nos vino a traer el fenómeno pandemia de COVID. De tal manera que precisamente no va a cambiar el contexto de lo que es la enseñanza, la educación, de lo que es la telemedicina en la era post-COVID. Un tema bastante frecuente que abordamos durante la pandemia fue cómo adaptar lo que era la telemedicina durante la pandemia. Y lo que vamos a ver es qué pasó después de esta pandemia. El día de hoy, después de un año 2020 bastante complejo, un 2021 que todavía nos dejó bastantes secuelas, hoy 2022 tenemos la oportunidad de reunirnos y tener este tipo de sesiones, inimaginables hace apenas un par de años. Y hoy tenemos la oportunidad de estarlo haciendo. Y así tuvimos que adaptar nuestra consulta, nuestra medicina de hospital, la comunicación con el paciente, que es en esa clave de esa relación médico-paciente, con este modelo de atención médica como es la telesalud o la telemedicina, que vamos más adelante a hacer una diferenciación de esta serie de conceptos. Pero antes de continuar, y como lo mencionaba al principio de la charla, a lo largo de esta primera jornada de pláticas, quiero dejar esta pregunta para que la puedan ir contestando, y si alguien se siente libre de interrumpirme, con toda la confianza, ¿sí? Porque al final de cuentas, lo importante mencionar es que muchos de nosotros decimos, bueno, es que a mí me enseñaron, yo aprendí en mis tiempos. Señores, estos son los tiempos de la gente que está en las trincheras, que está laborando, que está en la etapa de operativa, que está en los puestos directivos. Y esta serie de contextos debe de servirnos para que la historia la conozcamos y al final de cuentas no volver a cometer los errores o cimentar lo que se esté construyendo hacia un futuro. Y precisamente para esto sirve esta frase. De tal manera que todos tuvimos que subirnos al fenómeno de cómo nos vino a revolcar la pandemia. Y para continuar, creo que es importante hacer esta diferenciación de conceptos, lo que es la telemedicina, telesalud y los telecuidados. Primero, lo que es telemedicina, entender que es una situación dinámica de una relación muchas veces en tiempo real, en esa relación médico-paciente-familia, ¿sí? En donde en algún momento se está proporcionando un servicio de salud y se está interactuando en la gran mayoría de las ocasiones de forma sincrónica. Hay también en el que se puede hacer de forma sincrónica, pero eso ya está hablando de cuidados o relación o recomendaciones. Y es precisamente el adaptarnos. Nos tuvimos que adaptar a la distancia, como lo dice su nombre, de lo que es la telemedicina, en la atención del paciente, del médico-paciente. Y esto aún antes de la pandemia. Ya lo utilizábamos, y por eso me gustó mostrar la frase anterior, y ahorita lo vamos a retomar con la siguiente imagen. El fenómeno de telemedicina ya lo realizábamos a través del teléfono celular, la llamada por teléfono. Si quieren que vaya un poco más atrás en la historia, el fenómeno del radio, del beeper, que de forma sincrónica ya teníamos una comunicación de cierta manera con el paciente para poderse comunicar con nosotros. Y es ahí donde ya estamos realizando la telemedicina, en ese cuidado a distancia del paciente. El concepto de telesalud, que generalmente hoy es más frecuente, es más popular, lo tenemos más al alcance, no tanto como la parte de sistema de salud, es el monitoreo, lo que el paciente actualmente tiene la oportunidad de estarse checando la temperatura, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, que son de las cosas que de forma indirecta o directa tuvimos que enseñarle al paciente durante el fenómeno pandemia. Chécate la oxigenación, hay teléfonos que te están checando la oxigenación, te pueden tomar la temperatura, cómo está tu frecuencia cardíaca, y tuvimos que educar al paciente también a distancia durante la pandemia, y lo seguimos haciendo. Y otra vez, esto tal vez ya lo hacíamos anteriormente, recordar que damos recomendaciones de glucometría capilar o los monitores a distancia de glucosa, y es donde se viene este acercamiento a los que son el concepto de telecuidados. Pero cuando digo que ya lo venimos utilizando, esta bonita imagen de 1954 ya nos estaba planteando este futuro cercano, que como lo mencionaba en la plática anterior, ese futuro ya está aquí. Y sin duda, para hacer este puente de qué nos ha dejado la pandemia en el contexto de telemedicina y de telesalud, primero entender que hasta antes del fenómeno COVID, lo que eran las redes sociales, la utilización de la comunicación, se enfocaba más a la parte recreacional, la utilización de YouTube, Facebook, Instagram, subir la foto, la comunicación, el chat, y en hablar de la relación médico-paciente,
tal vez tener una comunicación cuando estábamos de viaje o mi médico me está atendiendo en otras latitudes y no tanto bajo el fenómeno COVID que viene donde se da este boom, pero ya estaba el concepto de telemedicina aún antes de lo que vino a ser el cambio radical que nos representó COVID. Y es precisamente en ese febrero-marzo del 2020 donde se vuelca esa atención médica a distancia a partir del fenómeno pandemia. Y esto vino a tener un impacto en todas las esferas. Ahorita tenemos la oportunidad de hablar del contexto de salud, pero hace unos momentos hablamos de cómo viene a ser esa relación con nuestros alumnos, cómo eran las clases a distancia, cómo tenemos que educar a nuestros médicos en formación, residentes, médicos internos de pregrado, tener que educar a nuestros pacientes, que los pacientes de una u otra manera, esa necesidad de muchas de las ocasiones de tocar al médico, de escuchar al médico, de esa imagen cercana en la atención médico-paciente, tuvo que haber una distancia relacionada con el fenómeno pandemia. Y eso vino a revolucionar la vida de todos en todo momento. En esta imagen es más o menos englobar cómo los servicios de salud, hasta los servicios de atención de la población en general, van involucrados y van de la mano el apoyo de lo que son las tecnologías clínicas, las tecnologías de apoyo, y cómo en algún momento tuvimos que adaptarnos para organizar la información, la estructura, y aún así el tren iba andando. Tuvimos que adaptarnos a las necesidades. Se crearon los departamentos de telemedicina, o tuvimos que adaptar nuestra medicina particular o la medicina fuera de las instituciones a atender a los pacientes. De hecho, los gobiernos se vieron también a echar adelante programas express para la atención del paciente con COVID, y eso lo vamos a ver más adelante, cómo fue esta revolución y dónde nos encontramos parados. Complejo diagrama, pero de forma global en esta espina de Ishikawa, viene cómo englobar el problema de lo que es la atención médica de la telemedicina, buscando que sea costo-beneficio, se mejoren los cuidados de la salud y sobre todo lo que buscamos todos, la satisfacción del paciente. Pero verán todo el mundo de variables de lo que representa la atención del médico, de esta relación médico-paciente-sistema con la variable médico y todas las complicaciones que puede representar. Una de ellas, la educación, el entrenamiento, que lo veamos a lo largo de la plática. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. De hecho, dentro de este contexto de educación, muchas de las universidades de los Estados Unidos están empezando a involucrar programas de educación médica destinados a telemedicina dentro de sus programas de formación educativa. Y están haciendo a partir del fenómeno de pandemia. Eran un proyecto antes de la pandemia, en la pospandemia ya es parte de la currícula en muchas universidades de los Estados Unidos sobre todo. Se tuvieron que crear nuevos sistemas, adaptar esos sistemas de salud. La sociedad, sin duda, se tiene que involucrar lo que son las aseguradoras, los terceros pagadores, ¿sí? Y esto tuvo que haber una repercusión en la atención del paciente, el uso de las tecnologías y las políticas públicas. Y sin duda ahorita hablamos de la alfabetización médica del paciente, del médico, pero también tuvo que haber una alfabetización en tecnologías, adaptación por parte de los pacientes, y con todas las limitantes que les representaba también para ellos. Y sin duda esto es uno de las grandes barreras o uno de los grandes paradigmas actualmente para la utilización de la telemedicina, sobre todo en la relación médico-paciente-familia. Y ya lo decíamos, el gran revulsivo de lo que es la telesalud, la telemedicina, es el fenómeno COVID. Y es el que vino a hablarnos en esta mañana. Y el título de esta diapositiva es clave para lo que vamos a seguir desarrollando a lo largo de la sesión. Preparados, listos, clic. Ya decíamos, ya existían diferentes modelos en diferentes contextos esta relación de telemedicina para la atención del paciente a distancia. Pero ¿de verdad estábamos preparados antes del fenómeno pandemia? Aprendimos después de la pandemia como un nuevo modelo de atención médica, la atención del paciente a la distancia, ya institucionalizada, ya organizada. Y sin duda esto es parte de lo que mencionábamos a lo largo de lo que es la historia clínica, la comunicación, la educación de nuestros médicos y sin duda la práctica asistencial en el día y administrativa en el día a día. Tuvimos que pasar de tocar al paciente, de dialogar con él, a mantener una plática a distancia con preguntas muy concretas. Sin duda aquí también me gustaría hacer un paréntesis. ¿Todas las atenciones médicas se pueden realizar a través de la telemedicina? La respuesta es no. Y creo que eso es importante irlo asentando.
la comunicación con el paciente, el seguimiento con el paciente y sin duda la alfabetización del paciente en la utilización de ciertas herramientas en tecnología es clave para la implementación de este tipo de programas. Y este es el diagrama que nos muestra mucho de cómo debe de ser o cuáles son los elementos que se deben de considerar en este contexto de lo que es la telemedicina. Y ya lo decíamos, una de las variables más importantes y donde queremos tener la repercusión en la atención del paciente y que en los beneficios y haya satisfacción para el médico y sin duda también para la familia y todas las variables, una de esas grandes variables y que es el destino final de la atención médica es el paciente. Y si bien es cierto que es una de las grandes barreras, también tenemos el otro tipo de paciente que es el paciente totalmente digital, por decirlo así, el e-patient, según la literatura norteamericana. Un paciente que ya se encuentra inmerso en redes sociales, que puede ser muy controvertida la información que puede llegar, eso es importante evaluarlo y educarnos de forma bilateral, tanto los pacientes como los médicos en esa información que están teniendo, cómo está adaptándose a sus necesidades de monitoreo, por qué les es importante, por qué cada vez, sobre todo las generaciones jóvenes, y digo generaciones jóvenes por debajo de los 35 años de edad, y esto en la parte de la literatura latinoamericana, están optando de forma directa más por el modelo de atención de telemedicina, ¿sí? Obviamente no es una cosa que vaya a ser una revolución de la noche a la mañana, pero es algo de lo que sí nos vino a dejar este fenómeno de la pandemia. Y esta es toda una serie de variables que son las que está considerando el paciente para tomar y ser un paciente que está informado, que interactúa y sobre todo que exige y que conoce y que pone en tela de juicio porque tiene acceso a información a los médicos. Y es el paciente que en muchas de las ocasiones le sacamos la vuelta, porque nos va a poner en tela de juicio, nos va a preguntar, nos va a juzgar. Esto es un parte de lo que decíamos, y para dejar bien asentados esta serie de dos conceptos de lo que es la telesalud y la telemedicina. La parte médica y la parte pasiva que puede representar para el paciente en esa capacitación, ¿sí? Y que va a lo que ya mencionamos en algún momento, lo que va relacionado con educación a distancia, la coordinación de los servicios a distancia, ¿sí? Y ya lo que es el sistema asistencial en sus diferentes vertientes, en las áreas de urgencias, en los seguimientos, en la monitorización, la consulta externa, la interpretación de auxiliares diagnósticos, por mencionar algunos de los aspectos más importantes en el contexto de la telemedicina. Y ya lo decíamos, a lo largo de lo que fue la pandemia, tuvimos que adaptarnos a tratar de homogeneizar los sistemas de salud. Y esta herramienta publicada en el 2021, sobre todo en el contexto de la intervención de diferentes elementos, como es el FIMI, algunas recomendaciones de cómo llevar la telemedicina dentro del campo hospitalario, con cosas muy concretas y algunas recomendaciones, y dejamos este documento que puede ayudar a profundizar o para hacer un parteaguas para llevar a cabo la implementación de los sistemas de telesalud, sobre todo en Latinoamérica. Y como parte de esta charla es ver cómo quedaron los sistemas de salud después del fenómeno COVID, retomar esta serie de datos. Cosas más importantes, llegó para quedarse, sí, porque tuvieron que implementarse las tecnologías de la información y la comunicación, tuvimos que adaptarnos con la alfabetización digital y familiarizarnos con esta atención a distancia. ¿Y qué es lo que nos llevó? Esta fue la evolución de lo que fue cómo fue penetrando el Internet a lo largo de los años hasta antes de 2019. Este boom también se vio incrementado en el 2020, ya lo decíamos, porque aquellos que no tenían Internet pues tuvieron que subirse a Internet. Porque al final de la pandemia algo que también aprendimos es que la vida no para. Tuvimos épocas de muchas crisis, de muchos altibajos, de muchas penas. Aprendimos bastante de los modelos asistenciales y uno de ellos fue la adopción del sistema de Internet y las herramientas que brindaba para la vida diaria, y sin duda una de ellas la atención médica. Cómo se fue incrementando en las diferentes latitudes, sobre todo en Latinoamérica, también la adquisición de lo que es la banda ancha o el Internet para mantener esa comunicación a través de las redes. Cómo en algún momento la telesalud o la telemedicina, más que nada, que iba destinada antes de la pandemia a áreas rurales o de difícil acceso y que era el plan original, sobre todo en los sistemas de salud, vemos que este boom que nos da la pandemia pues hizo que también creciera la atención de las zonas de más difícil acceso. Y es actualmente uno de los pilares
que ha forzado, ahora sí, a que ese cambio que tuvo que ser, que era paulatino, se viera revolucionado, fuera más rápido, fuera acelerado, y actualmente ese es el camino de lo que está llevando a la telemedicina. La adopción, sobre todo a las partes rurales, que ya existía, se ha acelerado. Y los diferentes modelos o dispositivos más usados en la práctica médica. Esto hablando de los médicos, cuáles son las formas en que están conectados a estas redes y cómo pueden mantener no nomás la conexión y la información, sino también la comunicación. Y cuáles son esos diferentes elementos que van desde las cosas menos utilizadas, los lentes inteligentes, un elemento que en muchas de las ocasiones puede ser prescindible, ¿sí? Y que actualmente ya no está tanto en uso, pero sí la utilización de relojes inteligentes a través de las diferentes empresas que lo promocionan, la educación a través de los sistemas de salud, el uso de tabletas, sobre todo también ya utilizados en el ámbito interhospitalario, para mantener la comunicación que se puede tener a través del expediente clínico que se tiene en otras clínicas, el expediente clínico que se tiene a través de la consulta externa, cuando se está, por ejemplo, en un área de urgencias o en un área de hospitalización, que es también parte de este contexto de telemedicina. Y final de cuentas, lo que está más portátil y se tiene actualmente, el 16%, la utilización de teléfonos smartphone, las computadoras portátiles y las computadoras de escritorio. Y estos elementos que van relacionados con lo que es la consulta virtual, que es donde en muchas de las ocasiones vemos aterrizado este contexto de la utilización de la telemedicina, ¿sí? Que estas son, por mencionarte, algunas de las principales barreras para no poder auscultar al paciente, y esto se dio sobre todo en México en el año 2021 a través de esta encuesta. Y de las razones que se daban, requiero ver al paciente, y por eso es que no se adoptaba este sistema, en un 83%. Lo intenté, pero resulta problemático el pago de mis honorarios, un 18%. Me preocupa la confidencialidad, uno de los grandes problemas y una de las grandes barreras que también nos ha dejado el contexto de la telemedicina, las cuestiones de salud, las cuestiones de seguridad, de la información, que siguen siendo uno de los grandes paradigmas también en el contexto de la telemedicina. No cuento con la infraestructura necesaria en un 14%, mis pacientes no la han aceptado o no la han querido adoptar o no la conocen, o simple y sencillamente la famosa frase que puede resumir mucho esto: doctor, lo veo, lo consulto, lo veo y ya me siento mejor. Pero la famosa pandemia, que no quiero quitar y es el parte medular de esta charla, pues vino a llevarnos a este impacto económico, el dinero, ¿sí? De cómo se da el boom del consumo de la telemedicina en los Estados Unidos de Norteamérica, y que no difiere mucho en los países latinoamericanos. En estas cifras de lo que es en marzo, cuando da el fenómeno pandemia, hay un boom exponencial del consumo de lo que es la telemedicina, la telesalud, en los meses de abril, mayo, junio, pero conforme va apareciendo ya las vacunas, se va adoptando el sistema, ese boom se hace una meseta, quedando hasta febrero del 2021 en un crecimiento de 38 veces más en relación hasta antes de 2019. Y sobre todo ahorita en el marco de esta, y volver a agradecer la invitación, este es el sistema de telesalud del gobierno de Perú, que actualmente va destinado sí precisamente a la comunicación de las zonas rurales, la información para el paciente, en algunos contextos también programa una cita a distancia, y esta es la página de su portal principal. Y esta es la normatividad del contexto de telesalud por parte del gobierno de Perú, una vez implementado cuando se viene y se perfecciona bajo el contexto de pandemia. Se da esta carta en diciembre del 2020, ya un poquito entrados ya en el fenómeno de la pandemia, para tratar de establecer un plan que vaya cimentando el contexto de telesalud, ya no más en la pandemia, sino un plan aterrizado para la toma de acciones. Y muchos de los gobiernos de Latinoamérica lo llevaron hacia cabo, y estos son parte de la estructura de lo que va considerando. Los mencionaré algunas de ellas, pero creo que la parte medular de este mensaje es: los gobiernos, en la atención de la salud pública, se están preocupando porque esto entendieron que tiene ciertos beneficios. Será muy importante individualizarlos y personalizarlos al paciente y a las instituciones y a los recursos, ¿sí? Por eso es que es tan importante el cimentar esta serie de conocimiento. Y estos par de trabajos, que también son realizados aquí en el país Inca, ¿sí? De cómo fue la adopción en diferentes instituciones o en diferentes gobiernos de lo que es el sistema de telemedicina. Y estas fueron a través de una serie de encuestas de telepreguntas que se les hizo a los médicos de la atención primaria,
¿sí? Fueron alrededor de 120, 150 médicos que se hizo esa entrevista y se les hizo lo siguiente: ¿cuáles fueron los beneficios más relevantes que le trajo la telemedicina a través del programa de teleconsulta o telediagnóstico en la comunidad? Y sin duda el que más preocupaba es la satisfacción del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente que tal vez se le preguntaba no quería salir, me facilita, es para tan solo un monitoreo, y eso es la percepción de los que brindaban esta atención médica. Reducción de las referencias, y este también es uno de los grandes cambios que se trataba de implementar hasta antes de la pandemia, pero debe ser uno de los objetivos que se busque con la telemedicina, hablando de terceros pagadores o de los sistemas de salud. Disminuir las atenciones de referencia, y que es uno donde tuvo el mayor impacto, hasta en un 25%, el tiempo de reducción en el diferimiento, reducción en el índice de mortalidad, el monitoreo de seguimiento, pero que va de la mano de la educación y de la alfabetización del paciente en esa relación, y la mejora de los indicadores de los servicios de salud, que eso preocupándoles más en el ámbito administrativo. ¿Cuáles fueron los tres factores más difíciles de resolver en la implementación de la telesalud en el gobierno de Perú, en este estudio que se realizó? Uno, y que sigue siendo la adopción de la banda ancha o la conexión a Internet, el difícil acceso y demás, la infraestructura médica, la aceptación por parte de los pacientes. Y aquí también me gustaría abrir un paréntesis. Será importante, sobre todo tanto en la medicina particular, y que eso es una de las cuestiones que se están preocupando los gobiernos, que muchas de las ocasiones los médicos o los que estamos brindando las actividades esenciales, tratemos de buscar qué es lo que más se adapta hacia el paciente. Mencionar algunos de ellos. Algunos tienen buena conexión a través de Zoom o WhatsApp y a través de o cualquier sistema de videollamadas, y puede ser una estrategia para mantener una comunicación con nuestros pacientes. Y es donde ahí viene esa parte de la negociación de cuál puede ser la mejor herramienta para establecer esta relación del médico con el paciente y darle información hasta la familia. Disposición de los médicos u otros. Y estos son algunos de los inconvenientes y tal vez sean uno de los grandes paradigmas que se quedaron y se van a seguir prevalentes en el sistema de telemedicina, ¿sí? Insuficiente número de establecimientos de salud, pero tal vez el más alto, que se está buscando este impacto, la falta de cultura de la prevención en los pacientes, que ese ha sido un problema durante todos los sistemas de salud y los diferentes modelos de atención, y el alto diferimiento de citas. Y en algún momento donde se deben de tomar las medidas, o vieron que deben de llevarse las medidas para tratar de ver dónde se puede mejorar el sistema que se está tratando de implementar. La aceptación por parte de los pacientes, mejorar la infraestructura, el equipamiento médico, la conectividad y la disposición de los médicos para adoptar este sistema de salud. Y finalmente, estos son los objetivos finales, como también los manejamos en los diferentes elementos. Doctor, ¿queda un minuto? Gracias. Esto que les dejo es parte de las imágenes de cómo están, de dónde se va dando la normatividad durante la pandemia y posterior a la pandemia. Y estas son algunas recomendaciones o perlas que quiero dejar, y lo vamos a ver más adelante en las sesiones de preguntas y respuestas, de cómo podemos tener un impacto para que este sistema de salud de verdad tenga un beneficio, se pueda alcanzar un beneficio en un corto, mediano y largo plazo. Y esto también yo creo que nos trajo esta oportunidad de reunirnos el día de hoy, y que agradecer de nueva cuenta la oportunidad de estar en esta tarde, y que sin duda el compartir es la parte trascendental de que hoy nos tienen esta tarde. Que el compartir a través del conocimiento, y agradecer la oportunidad y dar continuidad a nuestra charla. Muchas gracias. Gracias, doctor Palencia. Ahora tenemos el tema del diagnóstico clínico, un problema médico en tiempos del COVID, a cargo del doctor Roberto Parodi. El doctor Parodi es profesor adjunto de Medicina Interna en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, vicerrector de la carrera de posgrado de Medicina Interna de la Universidad Nacional de Rosario, y asimismo coordinador del servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario del Centenario Rosario. Doctor Parodi. Bueno, doctor Cumpa, muchas gracias por la presentación. Sinceramente me pone muy feliz estar acá en el Perú, y muchas gracias a la invitación a los que lo gestionaron, sobre todo Luis y alguien tan admirado como el doctor Penny, que siempre ha sido muy considerado, atento conmigo, así que se lo agradezco públicamente. Nos dieron este desafío, el diagnóstico clínico de un problema médico en tiempo de COVID. Quiero decir que esta es una charla abierta,
especulativa, hipotética, solamente voy a tratar de trasladar este desafío de pensar cómo el COVID y la pandemia, lo que vivimos, puede haber impactado en el diagnóstico y qué aprendizajes podemos sacar. Pero me interesa mucho más que una vez que termine podamos intercambiar y nutrir esta charla. Cuando uno da una charla la va nutriendo con los sucesivos intercambios y la va modificando. Así que vamos a ver cómo sale y la estrenamos hoy modificada. Sabemos que nuestro diagnóstico clínico es un proceso que hacemos habitualmente en incertidumbre, con información incompleta, inconsistente, y que puede ser la parte más compleja del quehacer médico y donde reside casi lo más importante en el paciente, el verdadero arte de la medicina. Esta cuestión de testivesca, que sabemos que está asociada a errores, ¿eh? La mayoría de los errores sabemos que lo cometemos en el diagnóstico, donde es más frecuente, no son en indicaciones ni en la terapéutica, sino tiene que ver con el diagnóstico y que no va por la falta de conocimiento, sino con cuestiones de razonamiento clínico. Es decir, que los errores cognitivos pueden ser las causas principales de nuestros errores diagnósticos y la tendencia a hablar más de oportunidades perdidas en el diagnóstico, retrasos, caminos que hemos tomado equivocados. En el medio de todo esto, sabiendo de una manera, errores que tenemos, incertidumbres, aparece el COVID. Y todo cómo puede impactar. Así que mi hipótesis es que el COVID aumenta la probabilidad de errores en el diagnóstico clínico. Vamos a ver en los escenarios si es así. Y es una especulación que nuestro proceso de razonamiento se puede ver aún más afectado cuando pasó lo que nos pasó a todos los médicos durante estos últimos 3 años. Y creo que no podemos perder la oportunidad de analizar, razonar y sacar aprendizajes. Nos dejó algo bueno, yo creo que nos tiene que dejar algo bueno después de todo esto con una cuestión bastante optimista. El COVID para el diagnóstico yo lo planteo como para cometer errores, ¿no es cierto? Como algo así como la tormenta perfecta. Imagínense una enfermedad nueva, ¿tá? Los conocimientos en desarrollo, recuerden ahora sí, parece la tenemos claro, estamos más tranquilos acá reunidos y todo, pero tuvimos época de mucho que íbamos a naufragar, criterios diagnósticos que iban cambiando, distintas pruebas terapéuticas, métodos diagnósticos no sabíamos la confiabilidad, y los falsos negativos, cuándo hacemos la PCR, el hisopado, si está el síntoma era para COVID, si falta esto entonces no es COVID, y todo eso se iba modificando, íbamos teniendo protocolos de diagnóstico y manejos que iban cambiando día a día. En el medio de esto aparecía burnout, alteración de la seguridad física y psicológica del personal sanitario, tensión y sobrecarga del sistema, nos íbamos quedando sin recursos, seguíamos atendiendo a los pacientes de todos los días con todas las patologías y en el medio la pandemia, los sesgos cognitivos lo íbamos a seguir manteniendo y algunos aumentados, tuvimos un caos en el sistema de salud, apareció la telemedicina, el equipo de protección personal, las reasignaciones de tareas. Me acuerdo que los traumatólogos allá en Rosario habían sacado así como un meme y un mensaje, esto de quédate en casa y cuídate, si no un traumatólogo te va a manejar tu ventilador, que era algo bastante peligroso, ¿no es cierto?, ya de por sí. Uso esta clasificación, son de médicos del Massachusetts, de Boston y del Baylor College de Houston, que de alguna manera sistematizaron los errores probables en el diagnóstico teniendo que ver con la pandemia. Es más amigable que desde el punto de vista de rigor científico o abarcativo, pero interesante para desarrollar e ir viendo las posibilidades de error. Los clasifican en 8 tipos de errores. Uno sería, los 2 primeros que creo que no es que no tengan importancia, pero serían los que menos impacto tienen. El error clásico lo llama, el error anómalo. El error clásico tiene que ver que tenemos una enfermedad nueva, cambiante, con nuevos test disponibles, es lo falso negativo de los métodos. Que al principio podemos decir, bueno, me dio negativo el PCR, esto no es COVID, la segunda son los pacientes que tenían características atípicas, que íbamos aprendiendo. ¿Se acuerdan que en un momento decíamos, no, si no tiene tal cuestión del olfato, fiebre, entonces no es COVID, y después empezamos a aparecer los asintomáticos, los que tenían pocos síntomas, los síntomas gastrointestinales. Eso creo que no es tan problemático. Después venía el error de anclaje, que era
en el medio de la pandemia, todo era COVID. Nublaba nuestro pensamiento esa disponibilidad de solo pensar en COVID. Este mensaje en un momento de la ministra de Salud de Argentina, que hacía en tapa grande en los noticieros, que era todo coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Y de alguna manera eso, en el pico de la pandemia, tenía el mensaje, cierta importancia de si tenés fiebre, tenés algún síntoma, tuviste contacto y estamos en alta circulación viral, todo era COVID, pero empiezan a imaginarse cómo nos empieza a afectar nuestro razonamiento, ir pensando de esa manera. En el medio de todo esto, yo digo, parece que desaparecieron otras enfermedades y cada vez se empezó a notar más todos los otros diagnósticos que se llevó puesto el COVID. En todos sus hospitales, clínicas, hemos visto retraso en el diagnóstico de neumonías bacterianas, de meningitis, de HIV, algunas enfermedades reumáticas, sepsis. ¿Por qué? Porque se pensaba todo en COVID. Y es bastante común que ante una pandemia y una cuestión como nos pasó, en la organización de los sistemas, yo recuerdo inicialmente nuestro hospital universitario estaba asignado como hospital no COVID. Entonces venía un paciente con fiebre, había de la guardia derivarlo a otro hospital para que allá se hacían las pruebas iniciales de diagnóstico y nadie revisaba al paciente ni le preguntaba, era fiebre, puede ser COVID, se va al otro hospital, del otro hospital le hacían un nuevo, hacían hisopado, negativo, que podía ser un falso negativo, decían no es COVID, vuelva al Centenario, y ahí entre ida y vuelta pasaron 2 o 3 días sin una neumonía diagnosticada ni tratamiento, y así unos cuantos otros diagnósticos que hemos ido perdiendo esas oportunidades. Después aparece el error secundario, que este también creo que es bastante frecuente, el error secundario, y a tener en cuenta, que eran los pacientes ya diagnosticados con COVID, confirmado, pero que hacían una segunda patología. Y nos costaba verlo. ¿Por qué? Enfermedad nueva, no sabíamos qué podía dar, y ahí empezaron a aparecer los tromboembolismos pulmonares, neumonías bacterianas sobreagregadas, las micosis con el uso de los corticoides, pero todo eso nos costó mucho esto del error secundario, de no ver la patología y quedar fijados, anclados al diagnóstico de COVID. Después esto tiene que ver más con el sistema de salud y no tanto con el razonamiento clínico ni con el diagnóstico clínico, que son el error colateral agudo y el error colateral crónico, que es el agudo se refiere a retraso en el diagnóstico de patologías agudas que no consultaban por todos los recursos, la atención asignada a COVID. Creo que ha pasado acá y en todos lados, apendicitis que llegaban muy evolucionadas. Tenía el paciente miedo de ir a un servicio de salud por contagiarse de COVID, se quedaba en su casa con síntomas y venía muy evolucionados. Infartos, ataques cerebrovasculares, todo tiene que ver con asignación de recursos, pensamientos y todo focalizado en COVID. Y el colateral crónico hace más referencia a las oportunidades perdidas, sobre todo en los controles de salud de patologías crónicas, cuando dijimos aislamiento social, vaya al médico solo por cuestiones relacionadas al COVID, quédese en su casa, pero ese quédese en su casa, en nuestro país de muchos, significó 1 o 2 años. Entonces ahí empieza la patología crónica, sobre todo oncológica o algunas otras enfermedades a retrasarse. Trabajo de Francia que mostraba en atención primaria, reportes de médico con errores y retrasos en el diagnóstico, sobre todo había valoraciones tardías de pacientes con eventos cardíacos y cerebrovasculares y también oportunidades perdidas en cáncer y progresión de patologías oncológicas conocidas porque no consultaron. Esto hubo un poco de controversia. Al principio, como era de esperar, no se vio, como anunciaban algunos, que iba a aumentar la prevalencia de patologías oncológicas por falta de control. Es más, no se vio eso y algunos dijeron, bueno, ¿será necesario tantos controles? ¿No será futilidad? Y estamos desenmascarando esto, que no pasa nada si no vamos un año al médico a controlarnos. Pero creo que después, cuando se fue prolongando y retrasando los estudios, las endoscopías y otros screenings, empieza a aparecer las consecuencias que todavía se deberán medir y ver. Y por último, el error de fuerza, que tiene que ver
no es una buena traducción, strain en inglés, que es la tensión del sistema, que todos los insumos y todos los recursos están puestos en el COVID, y todo lo que significa también la cuestión del ruido, que es lo que voy a pasar ahora en el razonamiento. En nuestro razonamiento clínico sabemos que estamos integrando, bueno, ahí me ayudó un poco el artículo que escribió y me pasó el doctor Alberto Ruiz Cantero, presente en el Congreso y en el auditorio, que vamos integrando información, preferencias, conocimientos y contexto, lo situacional, y siempre cuando hablamos de razonamiento clínico hablamos más de los sesgos cognitivos que tienen que ver en la persona, qué pasa en nuestras mentes con los diagnósticos, y aparece lo medioambiental como algo así como el ruido, ¿qué? Decimos, estamos cansados, la deprivación del sueño, malo ambiente de trabajo, estrés, tienen influencia en nuestro diagnóstico. El COVID fue una oportunidad única cuando uno ve más allá del médico en particular, y hay esa constelación sin precedentes del contexto, del ruido, de los factores situacionales que pueden afectar el razonamiento y conducir a error. Y tiene que ver con cuestiones de ese interjuego dinámico, bidireccional, aparece la cognición situada, es decir, no pensamos solos, aislados neurosensorialmente, estamos en un medio ambiente que el COVID nos expuso a un medio ambiente de interrelación, con pacientes ansiosos, asustados, perdimos la información de la familia porque se quedaba en su casa y por ahí no encontramos a un paciente solo, de los médicos cansados, con el equipo de protección personal, con reasignación de tareas. Todo eso en el medio de rápido flujo de información, como dijimos, de una enfermedad cambiante, nos modificaban los criterios, los algoritmos y los protocolos de trabajo, cansancio físico, psíquico, por supuesto miedo a contagiarse al principio, colegas enfermos, colegas que fallecieron. Todo eso generaba una atmósfera de error donde el ruido y el contexto parece que era más allá del razonamiento clínico. Uno de los problemas que tuvimos es cómo recolectar buenos datos, datos seguros. Sabemos que todo razonamiento clínico es válido sobre nociones exactas. El modo de trabajo en la pandemia, los datos dejaron de ser seguros. Se trabajaba con urgencia, con sobrecarga, equipo de protección personal. Ir a revisar a un paciente después de cambiarse y entrar a una sala COVID con 2 minutos, un paciente con mascarilla, oxígeno, a todos se nos empañaba, todos esos lentes, los anteojos, percutir a un paciente con guante, usar el estetoscopio de estado individual del paciente, que ahí no eran los Leadband, eran el estetoscopio que había de baja calidad. Todo eso sin duda eran 2 o 3 minutos para revisarlo, y si no olvidamos algo, pocos se volvían a cambiar, a vestir y volver a entrar. Yo creo que altera mucho el razonamiento y la chance de error. Ya el doctor Palencia me dijo en esto de la telemedicina, no voy a hablar mucho más, pero también perdemos datos, perdemos el examen físico, y sí coincido que en esa explosión de la telemedicina, de alguna manera nos fuimos encontrando el lugar para lo que sirve y para lo que no. Es decir, estuvimos ante niveles épicos de estrés, fatiga, agotamiento, decisiones en ambientes caóticos, sistemas de salud presionados en tiempo, interrupciones, protocolos recién diseñados, todo muy propenso al error, y esto creo que es lo que hay que analizar. Puede ser que no haya sido para todos iguales, algunos médicos declararon que parece que la pandemia no lo estresó tanto ni fue agotadora, como este reciente. Los sesgos, ¿cuáles son los sesgos más propensos en COVID-19? Paso rápido como introducción. Habitualmente creemos que pensamos así en forma lineal, recolectando información, después eligiendo el dato guía, sin emitir diagnósticos hasta la etapa final, pero sabemos que en así rutas que se cruzan, nuestro sistema de pensamiento, entre lo intuitivo, lo automático y heurístico, todos rápidamente dicen acá hay una faringitis pultácea, una artritis reumatoidea, o un herpes zóster cuando ven un paciente y a la semana le viene otro así, y ahí no hay ningún tipo de racionalidad, sino de automatismos, y sabemos que estos sistema automático, intuitivo, basado en atajos mentales, está mucho más propenso a error, ¿no? Y de esos, ahí es donde explica uno cuáles son los sesgos cognitivos, es decir, que nuestra mente
cuando establecemos diagnóstico utilizando estos tipos de sistemas, sabemos que no alcanzan en pensamiento crítico ningún techo, que usamos solo una parte, pero que tenemos limitaciones y tenemos que ser conscientes de esas limitaciones. Que nuestra mente es vulnerable a sesgos cognitivos, armamos falacias lógicas, supuestos falsos, causalidades, sí, tenemos muchas ilusiones que nos acechan. Esto ya algunos lo han visto. A ver, los que no lo vieron, ¿cómo hacemos? Yo pedí que hagan diagnóstico de estas dos figuras. Vamos a levantar, ser honesto y levantamos la mano. Los que ya lo vieron no levantan ninguna porque ya están sesgados. Ahí Alberto se ríe. Acá estamos. Una de estas figuras se llama Kiki y la otra se llama Buba. ¿Está? A ver, hagan diagnóstico. ¿Cuáles? Levanten la mano los que piensan que esta es Buba y esta es Kiki. Vamos, ayuden. A ver cómo estamos acá. Bueno, están bastante sesgados. Bueno, teóricamente el 90%. ¿Y por qué eso? Son cosas de nuestra mente que empieza a asociar el sonido, la forma, el color, etc. Estos médicos colombianos hicieron un estudio para tener su especialidad de medicina interna en el medio de la pandemia, buscando cuáles eran los sesgos cognitivos más frecuentes. 215 pacientes, 5 sesgos por cada caso de error. No había, por suerte no encontraron mucha asociación con que prolongaba la estancia hospitalaria ni la mortalidad. Y ahí vamos a ver algunos de los sesgos, pocos, más frecuentes que puede haber tenido que ver en este ruido intenso del contexto y lo que significaba la pandemia. Uno de ellos es el cierre prematuro, ¿no? Todo, le decíamos a los médicos, los residentes, ojo, porque vos ya va a haber COVID y va a encontrar 2 o 3 datos a favor en una enfermedad nueva, proteiforme, con distintas manifestaciones. Tiene diarrea, COVID, tiene algo con COVID. Rápidamente, con 2 o 3 datos, se cerraban los diagnósticos, ¿tá? Entonces, esto es uno de los sesgos más frecuentemente afectados por el COVID. El sesgo de confirmación, buscarle darle más peso a la evidencia que confirma nuestro diagnóstico y darle menos peso a la evidencia que lo refuta, ¿tá? Entonces, íbamos a pensar a buscar un diagnóstico de COVID y como era nuevo y está, sí, yo vi un artículo que el COVID da neblina mental y algunos trastornos cognitivos. Bueno, pero después fue una meningitis. Pero nos cerramos y empezamos a buscar cómo esos síntomas del paciente tenía que cerrar, íbamos de alguna manera deformando los hechos para hacerlo coincidir en nuestras teorías, como decía Arthur Conan Doyle en Sherlock Holmes, en lugar de encajar las teorías en los hechos. Eso es uno de los sesgos también muy frecuentes afectados en general y en el COVID en particular que vamos adaptando. El otro sesgo es el anclaje, ¿tá? Quedamos con las primeras impresiones, recibimos nueva información y seguimos sosteniendo que es COVID, que un hombre sentado en un inodoro sigue siendo COVID. Mirá, apareció ese dato de una proteinuria, apareció este dato del paciente evolucionó así. No podemos recalcular, quedamos anclados, pegados al diagnóstico de sospecha inicial. Insisto, esto no es jugar nuestra actuación, es analizar cuestiones que pueden haber sucedido en este escenario tan particular que nos tocó vivir. La heurística de anclaje, como dije, aferrado a una impresión inicial, no somos como el GPS, nos perdimos, apareció un dato y no recalculamos. El exceso de confianza, a medida que de tener miedo con la enfermedad a la tengo reclara, son todos COVID, no pasa nada. ¿Estamos mal de tiempo? Sí, estamos con el tiempo. Me apuro. El exceso de confianza puede suceder en cualquier de los escenarios. Y uno de los sesgos más afectados también es la disponibilidad. Es decir, cómo evitamos como médicos se nos venga a la mente el diagnóstico de COVID cuando inundaba todos nuestros pensamientos, actuaciones, medios de comunicación, familia y pacientes. Es decir, cualquier disparador era primero COVID, ¿tá? Y dejamos de pensar en otros diagnósticos. Desaparecieron la falacia del apostador, que dice que si la mente tiende a pensar que se empiezan a repetir los diagnósticos otra cosa, acá desapareció esa falacia. Pensamos siempre que era COVID.
Con la frecuencia ha pasado lo mismo. Desaparecieron las cebras. Esto de oye galopar, piensa en caballos, pensemos en COVID. Durante 2 años parece que desaparecieron los diagnósticos raros en nuestros sanatorios, en nuestros hospitales, ¿no? Bueno, no pensar tampoco en unicornios, que a veces son los caballitos, los perritos disfrazados de unicornio. ¿Cómo podemos hacer para disminuir estos sesgos cognitivos? No se sabe. Se sabe que podemos acumular conocimiento y experiencias, son difíciles de corregir, imagínense en el medio de una pandemia. Creo que no podemos permitirnos desaprovechar esa oportunidad que nos ofrece el COVID en tiempo real. Muy pocas veces a los médicos nos toca en nuestra vida profesional de una enfermedad nueva con tanto impacto. En vida real es un desafío, hay que analizar, hay que aprender de esa capacidad para recalibrarnos, y si bien hubo errores, debemos aprender de los errores, voluntad de observar y mejorar la propia conducta, de dejar de lado las jerarquías, prejuicios, curiosidad crítica, tolerancia a las incertidumbres y, como siempre, un escenario de aprendizaje no punitivo. Última, agradezco a los doctores Palencia, que tengo el gusto de compartir la mesa, pues siempre nos están ayudando, y lo sumo a Alberto, que también dando generosamente artículos e información que me ayudaron mucho para prepararlo, y creo que no podemos hablar de COVID y olvidarnos de nuestros compañeros que han fallecido en la lucha contra el COVID, y a pesar de los errores y lo difícil que fue trabajar en este ambiente de mucho ruido, creo que estuvimos a la altura, dejamos la piel y muchos han perdido la vida y no podemos olvidarnos. Así que, bueno, nada más, y agradezco la atención. Gracias, doctor Parodi. Gracias, doctor Jiménez, inicialmente por sus gentiles palabras. Yo quisiera hacer un reconocimiento en 2 amigos, 2 profesores, que son Rodolfo Palencia Vizcarra padre y Rodolfo Palencia Díaz. Para quienes no lo conocen, ambos nos han dado un soporte académico durante estos 3 últimos años en una forma impresionante. Nos han dado todo ese soporte de investigación, de literatura médica que hemos necesitado nosotros para pasarla mejor durante la pandemia. Y este es un gran reconocimiento a esa generosa actitud que han tenido ustedes, los ambos Rodolfos. Yo veía la charla que ustedes han dado y trataba de amarrarla con la excelente charla de Roberto y decía, ¿qué solución se podrían haber dado acá? Uno es la cantidad de sobreinformación que tenemos, que es abundante, es realmente abundante, es apabullante. Ya no tienes ni tiempo ni siquiera para leer a veces los resúmenes, ojo, y menos para analizar los artículos, entonces tienes que ser muy selectivo. Y a la vez amarrar con lo que decía Roberto de todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario, que ese fue el pensamiento de la mayor parte de los médicos, y lo cual tenía un contexto. Y la respuesta para mí es tutoría o mentoría, como quieran llamarlo, ¿no? Porque el que tiene canas académicas, no años, sino canas académicas, o que ya ha vivido pandemias, sabe acercarse al equilibrio. No se deja, digamos, convencer por toda la bibliografía que aparece, ni por todo el concepto de que todo es COVID. Momento, ya hemos vivido, acá en el Perú hemos vivido fiebre tifoidea, hemos vivido también infecciones intestinales como el cólera, que mató a muchísima gente, y donde ahí aprendimos muchas cosas, creo yo.
y como alguien sacó un cuadro, siempre después de una tormenta aparece la calma, aparece el sol, aparece un mejor día. Pero yo quisiera saber si ustedes también participan de esta idea que la tutoría, el buen llevado de aquellos que vamos a llamar líderes en alguna forma, ya sea académicamente o en la atención del día, puede ser uno de los grandes factores para poder disminuir y ponerse en un equilibrio lo más cercano a lo verdadero o a lo posible. Quizás lo que pudiéramos aportar en este aspecto es que realmente muchas de estas sesiones, lo que se puede quedar de lo que queremos tratar a veces no es tan trascendente. Realmente deberíamos de sentarnos a tratar este tipo de situaciones que estamos viviendo y pudiera hacerse en pequeños grupos que cada vez vayan creciendo de acuerdo a lo que compartimos, porque no es el hecho de que nosotros dominemos todo lo que se refiere a esto de las tecnologías, la búsqueda de la información y todo lo que hemos discutido de telemedicina. Sí es importante, entonces, como usted lo menciona, que debemos tratar de hacer más talleres, o sea, en vivo, tratar de transmitir este tipo de conocimiento y hacerlo en grupos también de estudiantes, ¿sí? O sea, con los muchachos en la pasada de visita, ¿cómo le podemos hacer para facilitar este tipo de situaciones que estamos viviendo? Si me permite una pregunta, doctor Palencia Vizcarra. Es con respecto a que yo enseño a estudiantes de medicina interna, y realmente hay un corte que se ha dado porque ahora es presencial las clases, lo que era virtual el año pasado y el anteaño. Y el asunto es que se han acostumbrado tanto a esto que han dejado lo que yo diría primario, ¿no? Es el libro que lo he comprado antes de venir aquí. Justamente no deja de ser primario, ¿no? Sin embargo, hay resistencia por parte de los estudiantes para volver a lo primario, que es el libro, donde se integra todo. Mientras los que hacemos virtualización y vemos mucho con respecto a trabajos, pero focalizados, y no integrados en un libro, no tampoco hechos no una amalgama de cosas, sino un resumen real de lo que significa, por ejemplo, la medicina interna, ¿no? Ese es el caso que yo he visto. Si nos puede decir algo, doctor Palencia, le agradecería, Palencia Vizcarra en este caso, perdón. Y quiero mencionarle que realmente hay que identificar muy bien las fuentes de información, porque tenemos fuentes de información de estudios primarios, que es a lo que nos hemos estado enfocando, a lo que más se enfoca, pero tenemos unos libros muy buenos y actualizados a manera de revisiones sistemáticas muy buenos, pero que lo puede tener usted también, así como enseña el libro, yo le enseño Up to Date y Dynamed, que son dos libros que se actualizan por expertos frecuentemente y que tienen esa presentación de un libro y que es fácil de analizar, como sería agarrar un índice y leer un resumen. Y tenemos dos fuentes principales y que en este teléfono están. Entonces, una cosa es, cuando estamos tomando decisiones ante un paciente, necesitamos una respuesta rápida. O sea, necesitamos una respuesta rápida y confiable. Pero cuando queremos profundizar en un tema o queremos, por ejemplo, dar una conferencia, las fuentes de información cambian. Por eso es tan útil el libro. Pero si vemos el libro en papel, quizás lo malo que yo le vería es que la actualización del libro se atora. O sea, la bibliografía que tiene en el libro se va atorando.
Entonces, usted puede tener la última edición, pero vea la última referencia bibliográfica de cada uno de los temas, y el libro digital tiene la ventaja de que se puede actualizar de manera dinámica. Y tuvimos, por ejemplo, el problema, si el doctor Roberto Parodi nos enseña un libro, nos costó mucho problema compartir un libro que escribimos, porque era más caro enviar el libro que lo que costaba el libro. Nos salía como 5 veces el puro envío de tratar de hacer llegar el libro. Y el libro, la siguiente edición de este libro que hicimos de tecnologías y de la ciencia, pues ya va encaminado a sacarlo digital para que podamos compartirlo y actualizarlo de manera más dinámica. Entonces, quizás esa sería mi comentario muy personal en referente a las tecnologías. Gracias, doctor Palencia Vizcarra. Me hace recordar mucho al doctor Racanielo, un profesor de inmunología de la Universidad de Nueva York, en Stony Brook. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí. Bueno, muchas gracias por las excelentes conferencias. Yo quería compartir una reflexión y pedir un comentario al respecto. Me gustó mucho la analogía que hizo el doctor Parodi sobre el GPS, ¿no? En el sentido de uno va viendo un diagnóstico y debería tener la capacidad de entender que hubo una equivocación, que hubo un error y poder reencaminar. Y el COVID nos ha enseñado de manera muy dolorosa que muchas veces muchos líderes de opinión persistían en errores, pese a que la evidencia iba cayendo sucesivamente y seguíamos en lo mismo. En el Perú estuvimos como 2 años en hidroxicloroquina, cuando eso pues ya se había demostrado que no servía prácticamente a los 6 meses de que esto se empezó a usar. Entonces hay un refrán, ¿no? Que es que errar es humano, pero persistir en el error es diabólico, ¿no? Y eso es algo que creo que la pandemia del COVID nos invita a reflexionar, porque no podemos, lamentablemente, uno de los grandes errores y lecciones de la pandemia ha sido que la persistencia en el error, en creencias diagnósticas o terapéuticas inadecuadas, han sido algo que nos ha dañado mucho, ¿no? Y la otra cosa ya que tiene que ver con tecnologías de información es que las guías de práctica también han cambiado con el COVID. Antes teníamos una guía y bueno, teníamos la guía y la teníamos 3, 4 años. Y el COVID nos enseñó que ahora existen las guías vivas, ¿no? Las living guidelines, en donde estas guías, conforme va llegando información, van modificando los acápites y esto va haciendo. Entonces creo que las tecnologías de información no solamente nos ha enseñado muchas cosas en cuanto a la enseñanza, el aprendizaje, sino también la propia metodología de guías clínicas, ¿no? Entonces quería ver si podían comentar algo al respecto. Muchas gracias. ¿Algún comentario, doctor Palencia? Doctor Parodi, adelante, doctor. No, más que todo agradecer el comentario y la coincidencia. A todos nos pasó con el COVID que aparecieron a la semana expertos en COVID. Como ver, experto en COVID. Una enfermedad nueva, pero desbordó a la medicina en sí, fue una cosa mucho más global y a toda la humanidad. Y en los medios de comunicación se inundaron de pseudo expertos en una enfermedad nueva. Es decir, un oxímoron, no puede haber experiencia en una enfermedad nueva ni haber expertos. Y bueno, escuchamos que se lo comían el personaje a estos expertos que estaban en los medios de comunicación, que a su vez eran los que tomaban decisiones, que no era una cuestión menor, pero creo que el exceso de confianza es una de las cuestiones que también tener en cuenta y ante la biología, las enfermedades, hay que mantenerse humilde y decir, estamos aprendiendo, no sabemos todo. Creo que ese era el mensaje para transmitir. Vamos a ir cambiando a medida que conozcamos más, porque si no después uno defrauda si vende que tiene experticia en algo de que no lo es y después, como usted dice, persiste en el error solo por una cuestión, creo que se juntan desde vanidades hasta egos, pero sí, vivimos eso y muy particularmente creo que se dio en todos lados esto de los expertos aconsejando. Sí, en continuación de lo que está comentando Roberto,
en la época en la que más artículos se han retractado con el tiempo, ¿no? Recuerden cuando empezó la citromicina más la hidroxicloroquina, con 20 casos, que luego al final terminó retractándose el francés que lo publicó, ¿no? Yo quisiera hacer varios comentarios. Uno, sobre la teoría de sistemas. Los sistemas pueden ser un sistema perfecto, simple, complicado, complejo y borde del caos y caótico, ¿no? En general, los sistemas sanitarios viven al borde del caos, que es donde hay más oportunidades de innovación, ¿no? En contra de la telemedicina, yo creo que se han aprovechado mucho casi todos los sistemas sanitarios, porque le ha salido más barato la telemedicina que contratar médicos. Eso es lo que ha pasado en España, porque la COVID realmente lo que ha hecho es abrir las entrañas de todos los sistemas sanitarios, donde estábamos hablando de que nuestro sistema sanitario es tal o cual, y se ha visto y se ha comprobado de que los sistemas sanitarios eran mucho menos de lo que decían que eran, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho la administración sanitaria? Aprovecharse de esa situación para montar teleconsultas, montar etcétera, ¿no? Se han aprovechado directamente de eso porque les ha resultado más barato. Y yo creo que nosotros deberíamos levantar la voz en el sentido de que indiscutiblemente la lo que sea, es bueno, ¿no? Pero las personas, y en este caso los profesionales, debemos empujar a los sistemas sanitarios para que haya más contratación de personal médico, ¿no? Por un lado. Otro comentario de que durante la pandemia ha habido exceso de mortalidad en todo el mundo. No solo exceso de mortalidad exclusivamente por la COVID, sino por lo que el doctor Parodi comentaba de enfermos. Nosotros hemos recibido enfermos en estadio 4, muchos cánceres, gente que no se ha diagnosticado, otros que personas que no han querido ir al médico y que se han atendido. Y por último, al doctor Rodolfo Palencia, en los tipos de aprendizaje que comentaba, yo añadiría uno más, que es el aprendizaje osmótico, el aprendizaje por osmosis, ¿no? El que no hace nada y le pregunta al otro, oye, ¿esto cómo se trata? ¿Esto qué se hace? En lugar de leérselo o estudiarlo, ¿no? Y nada más. Gracias. Buenas tardes. Permiten una pregunta por cada uno, en todo caso al doctor Palencia Díaz. En realidad hemos avanzado bastante, o otras partes del mundo tal vez hayan avanzado, pero lo que pueden ver es, por ejemplo, que yo tengo en mi celular un electrocardiograma, y también tengo presiones, tengo ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. Tengo toda una serie de parámetros que el doctor piensa que debe tener toda la gente para poder ayudarla desde el punto de vista de telemedicina, ¿no? En este caso es este reloj simple, donde se ve incluso la presión arterial. Este relojito chiquito tiene todas esas facultades. O sea, realmente si todos tuviéramos eso, pudiera ser mucho mejor. Eso es con respecto al doctor Palencia Díaz, su apreciación al respecto, yo sé que la tiene. Y con respecto al doctor Parodi, su profesor, realmente es con respecto a que por el problema de la relajación que tenemos muchos médicos, no pocos, muchos médicos, y se ha comprobado acá en Lima que se ha errado demasiado, ¿no? Al relajarse en los diagnósticos, y tenemos una gran cantidad de muertos por otra enfermedad, no el COVID-19, sino la viruela del mono, que los dejamos pasar, pensamos que es cualquier otra cosa, y porque estamos pensando de repente en el COVID-19.
Pero esa es la realidad, doctor, en este momento. Doctor Palencia, disculpe usted, doctor. Muchas gracias. Sí, sin duda este tipo de elemento de wireless o de monitoreo, telecuidados, y que va de la mano a lo que es telesalud, hay que darles el peso específico de lo que son la obtención de datos. Se convierte en una herramienta que puede ser muy útil para el médico, para el autoconocimiento del paciente, pero parte de unas cosas que son claves, y voy a tratarlo de complementar o a emparejar con el comentario que hacía el doctor Cantero. Es un cúmulo de datos dentro de un sistema del cual hay que darle una información, una interpretación y tomar decisiones. Y eso es lo complejo en los sistemas de toma de decisiones, con los sesgos que se han manejado, con la forma de enseñar el razonamiento médico, la educación en salud en los diferentes ámbitos. Y si hubiera la oportunidad de englobar estos tres conceptos en diferentes ejemplos, hay una palabra que yo creo que la hemos dejado mucho por el temor de lo que representa en el ámbito del error médico, de la disciplina médica, del ejecutar acciones y demás, que es el enseñar el manejo de la incertidumbre del paciente, la incertidumbre que tiene el médico, el malbaratar o albaratar la toma de decisiones de los que están en las grandes cúpulas, que no me escuchen, en la toma de lo que es la telemedicina, que comparto completamente el comentario que hacía, que viene a desnudar los sistemas de salud. Pero creo que la palabra clave de lo que es el error médico, el razonamiento médico, la toma de decisiones ante una serie de datos que se pueden obtener a través de dispositivos médicos, es el manejo de la incertidumbre, incertidumbre del médico, incertidumbre del paciente, incertidumbre que tienen los familiares, porque esa es la constante. Pero vivimos a un ritmo tan vertiginoso, de tanta información, que no nos detenemos en el concepto que donde surge algo que se dijo ya hace un poquito de tiempo: pienso, luego existo, y parte de esta incertidumbre para la toma de decisiones, tratar de manejar toda esta serie de variables, porque es cierto, voy a poner una de las variables en la atención médica, que es un clásico de clásicos, el paciente con polipatología. El paciente con polipatología no nomás tiene las cifras de glucosa, la dislipidemia, el antihipertensivo, enfermedades reumatológicas, autoinmunes, etcétera. Tiene una dinámica familiar, tiene una toma de decisiones, tiene un poder adquisitivo, tiene una serie de preocupaciones bien específicas. Estoy hablando de la variable paciente y sus inquietudes emocionales. Del médico, sin duda, ¿qué le voy a pedir? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué tengo el acceso? ¿No tengo acceso? Los recursos médicos cuando se tienen, cuidar la cartera del paciente. Y todo eso ocasiona incertidumbre, y todo eso ocasiona estrés, y todo esto va sumado a la gran cantidad de datos que se van obteniendo de los diversos sistemas tan complejos, el sistema del caos, para la toma de decisiones. Entonces es tratar de empatar estos tres comentarios que se hicieron, tratándolo de poner en una sola palabra, que se llama manejo de la incertidumbre. Y eso es bien complejo y bien difícil llevarlo a cabo, y más ejecutarlo en el día a día y aterrizarlo en los pacientes, al educarlos, a los familiares y sobre todo a los médicos que están en formación y que nos seguimos formando, y que eso es, que creo que es la clave de esta charla que hemos tenido la oportunidad de compartir, el manejo de la incertidumbre. Doctor Parodi. Sí, también quiero tener una pregunta, que estamos medio justo en el tiempo, muy breve. La otra es, sí, los sesgos hay que entenderlo como no una cuestión ni de culpa del médico, ni son inherentes a nuestro sistema de razonamiento, y lo que tenemos que analizarlo a ver si podemos tener alguna estrategia para esto, desesgar sería el desvías. El otro día, le comentaba un colega, tuve una paciente joven internada en un sanatorio que al final fue un hantavirus, pero hizo un síndrome hemofagocítico, de activación macrofágica y hiperinflamatorio. Y rápidamente, comentando el caso a 3 colegas distintos, de distintas edades, distintas experiencias, se nos ocurrió rápido el diagnóstico. Yo decía, antes el hemofagocítico nos costaba, o no se diagnosticaba o se diagnosticaba tarde. Digo, ¿por qué ahora estamos? Y creo que es una herencia positiva del COVID, que tiene que ver con el sesgo de disponibilidad, con la experiencia reciente con las enfermedades. Como empezamos a aprender con la ferritina, el hiperinflamatorio y todo, hoy estaríamos por este sesgo de que se nos hace más probable lo que se viene rápido a la mente, que tiene que ver con la experiencia cercana con la enfermedad, pensamos rápido en ese síndrome. Y van a aparecer ahora en los congresos llenos de hemofagocíticos. ¿Hay más hemofagocíticos? No, quizás lo estemos diagnosticando antes, un diagnóstico elusivo y difícil,
porque lo aprendimos con el COVID, aprendimos con la ferritina, aprendimos cuestiones de ventilación de los pacientes, aprendimos con el decúbito dorsal. Creo que lo interesante es ponernos a razonar, a reflexionar todo lo que nuestro sistema de diagnóstico, de razonamientos, de ruido, de medio ambiente, nos afecta, que creo que va a ser muy interesante y da tela para cortar. Y no sé si tenemos, creo que hay una pregunta. Sí, hay una. Sí, buenas tardes, doctores. Bueno, antes que nada agradecerles por tan brillante exposición, a ambos expositores. Sí, tenía una pregunta respecto a la telemedicina. Durante su presentación nos comentaba que tenía una preocupación respecto a la seguridad, puntualmente a la confidencialidad, ¿no? Por un lado, esto se refiere específicamente al tema de la seguridad o confidencialidad de los datos, porque, bueno, yo sé que acá en nuestra normativa peruana hay una norma que salió hace algunos años que es el habeas data. No sé si es compatible con esto, por un lado. Y por otro lado, no sé si es que dentro de la telemedicina del proyecto que usted ha participado, han considerado la autenticación del paciente, o sea, ya sea por huella digital o por biométrica. Gracias. Muchas gracias por el comentario. Sí, sin duda, lo mencionaba un par de ocasiones a lo largo de la charla, uno de los grandes paradigmas de la implementación tratando de disminuir los riesgos de error, pues es lo relacionado con seguridad, ¿no? Y sin duda contraseñas, la utilización de la huella digital, iris, muchas estrategias se están utilizando, se van a utilizar y se seguirán implementando. Y es sin duda, esto una de las grandes cuestiones a resolver en cuanto a lo que es la telemedicina. Pero también lo tenemos en cuanto a la utilización del expediente digital, que muchos de los hospitales ya lo tienen. ¿Cómo controlarlo? Ya ni siquiera la información de grabar una toma de pantalla, que son de las cosas muy difíciles de controlar. Tan es así que voy a poner un ejemplo de este sistema que mencionábamos, tan sencillo que puede ser mantener la comunicación a distancia con nuestro paciente, como es el dispositivo de WhatsApp, por ejemplo. La toma de captura de pantallas y demás, y se vuelve bastante difícil. Ojo, esto es una situación no tan formal, pero ya la estamos llevando a cabo. Y creo que es un tema muy interesante a llevar más adelante de cómo hacer la consulta de forma no formal, por poner un título, a través de WhatsApp con nuestros pacientes. ¿Esto por qué lo menciono? Porque sí, a través de lo que es algunas de las empresas externas que se han vendido el sistema de telemedicina, están tratando de encriptar la información, de que sea lo más oculta posible, y es por lo que están cobrando estas empresas externas y por lo que están pagando muchas instituciones gubernamentales, y eso aplica a todos los gobiernos latinoamericanos y norteamericanos. Están pagando por cuidar la información y aún así la vulnerabilidad es latente. Ok, el día de hoy hemos terminado prácticamente. Perdón. En realidad hemos terminado, pero si hay alguna, doctor, profesor, alguna cosa. Ya había hecho su pregunta la doctora. Gracias, profesor. Muy amable. Muy amables, doctores. Gracias, doctor Parodi, doctores Palencia. Un honor, realmente un honor, doctor Parodi. Hasta luego.